Antes de comenzar, escriban de qué ciudad son, suscríbanse, den like y miren hasta el final. Empezamos. La culata del rifle cayó con estrépito sobre la mesa de madera. El cristal del marco con la fotografía se agrietó. ¿Crees que estamos bromeando, viejo?, murmuró entre dientes podridos el hombre alto con una profunda cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda. Eduardo Martínez lo miraba en silencio, con los dedos nudosos entrelazados. 3 desconocidos habían irrumpido en su cabaña cuando preparaba el té de la tarde. Resistirse no tenía sentido. A los 67 años no podía luchar contra 3 hombres fornidos. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? El segundo bandido, corpulento y de cabeza rapada, agarró bruscamente a Eduardo por el hombro y lo sacudió. ¿Qué quieren?, preguntó tranquilamente el anciano, aunque por dentro todo se contrajo en un nudo helado. El tercer delincuente, el más joven, se movía nerviosamente junto a la puerta, asomándose constantemente por la ventana. «Santos, hay alguien ahí», gritó de repente. «Cállate, rata», rugió el alto de la cicatriz. «No hay nadie aquí excepto este viejo». «Oí algo grande», insistía el joven. «¿Es el viento?», dijo lentamente Eduardo. «Borra las huellas». El alto de la cicatriz, que se llamaba Santos, sonrió con desdén y se inclinó hacia el rostro del anciano. «Mira, viejo, te necesitamos como guía. Nos llevas por el paso de montaña y sigues vivo. Si no, ya entiendes». Eduardo sabía lo que significaban esas palabras. Prófugos de prisión. Habían escapado del penal de máxima seguridad en Puebla. La radio había advertido 2 semanas atrás, solo que no pensó que llegarían hasta un lugar tan remoto. Desde afuera se escuchó un sonido distintivo, un aullido prolongado que les puso la piel de gallina a los bandidos. ¿Qué carajo es eso? Eduardo sonrió lentamente. «Es mi amigo», dijo en voz baja, Plateado. En ese mismo instante, algo pesado golpeó la puerta. La puerta se abrió de par en par, y en el umbral apareció un enorme lobo blanco con una franja plateada a lo largo del lomo. Sus ojos ardían con fuego amarillo en la penumbra de la cabaña. Solo 3 años atrás, la tormenta aullaba como una bestia herida. Eduardo se dirigía a su cabaña en su vieja moto de nieve Polaris, que le había servido fielmente durante 15 años. La nieve cegaba los ojos, convirtiendo el camino familiar en un desierto blanco sin referencias. «Vamos, querida, un poco más», animaba Eduardo a la máquina palmeando el manillar helado. El ex guardabosques de la reserva, extensión de la sierra, ahora vivía solo en su cabaña, a orillas del Río Grande. Alguna vez él y su esposa Ana soñaron con una vejez tranquila en un apartamento de la ciudad. Pero el destino decidió otra cosa. Ana se fue hace 7 años, falló el corazón, y el apartamento de la ciudad sin ella se convirtió en una jaula, de la cual Eduardo escapó de vuelta a las montañas de México. La moto de nieve de repente se sacudió y se apagó. Eduardo maldijo, bajó del asiento y se hundió hasta la rodilla en la nieve. Con 30 grados bajo cero no era extraño. Eduardo miró alrededor. Faltaba medio kilómetro, hasta la cabaña podía caminar. Sacó del compartimento de equipaje la mochila con provisiones y se dirigió hacia la casa. El viento azotaba su rostro, se metía bajo el cuello. El anciano caminaba hundiéndose pesadamente en la nieve y pensaba que los años al fin pasaban factura. Cuando faltaban unos 100 metros para la cabaña, Eduardo escuchó un sonido extraño. Un gemido fino, apenas perceptible. Se detuvo, escuchó. El sonido se repitió. El hábito del guardabosques lo hizo desviarse del sendero. Después de caminar unos metros, vio en la nieve una pequeña mancha blanca. Agachándose, Eduardo apartó cuidadosamente la nieve. Lo miraba un pequeño lobezno tan blanco que apenas se podía distinguir contra el fondo de nieve. Solo una fina franja plateada en el lomo delataba su presencia.
El lobezno temblaba de frío, pero no trataba de huir. Dijo en voz baja Eduardo. ¿Te separaste de la manada? El lobezno gimió lastimosamente. Eduardo se quitó cuidadosamente el guante y tocó al animalito. Estaba helado. Levantó cuidadosamente al lobezno y lo metió dentro de su chaqueta, bajo la ropa abrigada. El animalito no se resistió, solo se acurrucó contra el calor humano. «Está bien, sobreviviremos», murmuró Eduardo, continuando el camino hacia la cabaña. «Yo llevo 30 años sobreviviendo aquí». Eduardo rápidamente encendió la chimenea, puso la tetera. Luego sacó de su pecho al lobezno callado y lo puso sobre una manta vieja junto al fuego. «Así, caliéntate», dijo, notando cómo el animalito observaba. «Ahora te daré algo de comer». En el refrigerador, que funcionaba con un pequeño generador, encontró un poco de carne cocida. Eduardo la cortó finamente y la puso en un platillo frente al lobezno. Este olfateó, pero no tocó la comida. «¿No confías?», sonrió el anciano. «Correcto. En las montañas no se sobrevive sin precaución». Se alejó hacia la mesa, se sentó y comenzó a revisar las provisiones que había traído. Con el rabillo del ojo, notó cómo el lobezno se acercaba cuidadosamente al platillo y comenzaba a comer. «Muy bien», asintió Eduardo. «Ahora te fortalecerás, y mañana iremos a buscar a tu familia». El lobezno comió y se acurrucó nuevamente en la manta. Eduardo preparó té, echó en la taza algunas bayas de rosa mosqueta de las reservas preparadas desde el otoño. El sabor le recordó a Ana, ella siempre agregaba rosa. «Así vivimos, pequeño», le dijo al lobezno. «Solos tú y yo. Yo estoy terminando mi vida aquí, y tú apenas estás comenzando la tuya». Eduardo de repente sintió cómo las lágrimas rodaban traidoramente por sus ojos. Tal vez por el cansancio, tal vez por darse cuenta de que finalmente había aparecido junto a él un ser vivo que lo necesitaba. El lobezno, como si sintiera el estado del hombre, se levantó y con patas temblorosas se acercó a Eduardo. Cuidadosamente le tocó la mano con el hocico. «¿Qué? ¿Me estás consolando?», sonrió el anciano a través de las lágrimas. «Gracias, pequeño. ¿Sabes qué? Te llamaré Plateado, por esa franja en tu lomo». El lobezno resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo con la elección del nombre. Por la mañana, la tormenta había cesado. Eduardo, como siempre, se levantó al amanecer, encendió la chimenea y descubrió que Plateado ya no dormía, sino que lo observaba atentamente desde la manta. «¿Dormiste bien?». El lobezno se levantó, se estiró y se acercó a la puerta. Eduardo entendió. «¿Quieres salir?». «Por supuesto». Abrió la puerta y Plateado salió cuidadosamente al porche. La nieve brillaba bajo el sol radiante, el aire era cristalino y helado. «Hermoso», suspiró Eduardo, saliendo detrás. «Por momentos como estos vale la pena». El lobezno dio algunos pasos por la nieve, luego se detuvo y escuchó. Sus orejas temblaban, captando los más mínimos sonidos. Eduardo sabía, en algún lugar cercano debía estar la manada de lobos, o mejor dicho, los restos de la manada. Hace 3 años en la reserva operaban cazadores furtivos. Mataron muchos lobos antes de que pudieran atraparlos. Ahora la población se recuperaba lentamente. «Vamos a buscar a tus parientes», dijo Eduardo, poniéndose los esquís. «Si están vivos», Plateado parecía entenderlo. «Espera», pequeño, sonrió Eduardo. «No soy tan rápido como tú». Se adentraron en el bosque. Los rayos de sol se filtraban entre las ramas de los pinos, creando patrones caprichosos en la nieve. Eduardo observaba atentamente, buscando rastros de la manada de lobos. Pero excepto por las huellas de liebres y zorros, no encontró nada. Después de 2 horas de búsqueda, Eduardo se detuvo a descansar.
El lobezno, mientras tanto, husmeaba alrededor, como buscando un olor familiar. No hay nadie. Plateado, suspiró el anciano. Parece que realmente te quedaste solo. Eduardo también escuchó a lo lejos, graznaron alarmados los cuervos, luego crujieron las ramas. Algo grande se movía por el bosque. Silencio, susurró Eduardo, sacando lentamente el rifle de la espalda. No te muevas. Desde detrás de los árboles apareció un enorme alce. Sus cuernos se alzaban orgullosamente sobre su cabeza. Vapor salía de sus fosas nasales. El animal se movía pesadamente, cojeando de la pata delantera. Herido, susurró Eduardo. Probablemente cazadores furtivos. El alce se detuvo, oliendo al hombre y al lobezno. Sus ojos estaban llenos de dolor y miedo. Un segundo y se lanzó hacia otro lado, rompiendo ramas y levantando remolinos de nieve. No va a durar, negó con la cabeza Eduardo. Es extraño que los lobos no lo hayan rematado. Se volvió hacia Plateado. Bueno, pequeño, vamos a casa. Parece que tu familia se fue de aquí. El lobezno se quedó un poco más, mirando en la dirección por donde había huido el alce, y luego obedientemente siguió a Eduardo. Regresando a la cabaña, Eduardo reflexionaba sobre el destino del pequeño lobezno. Liberarlo al bosque ahora significaba condenarlo a muerte segura. Pero tampoco era correcto mantener a un animal salvaje en la cabaña. Las siguientes semanas, Eduardo y Plateado las pasaron juntos. El anciano le enseñó al lobezno a cazar primero ratones cerca de la cabaña, luego liebres en el bosque. El lobezno resultó ser un alumno inteligente. Crecía rápidamente, ganaba fuerzas, su franja plateada en el lomo se hacía cada vez más notable. Te convertirás en el líder de la manada. El lobezno respondía poniendo su cabeza en las rodillas del anciano, y éste acariciaba su pelaje espeso. Una vez, regresando de pescar, Eduardo y Plateado vieron huellas de lobos cerca de la cabaña. El lobezno se animó notablemente, comenzó a olfatear. «Te encontraron», suspiró Eduardo con ligera tristeza. «Bueno, eso es bueno». Por la noche, cuando estaban sentados en la cabaña, desde afuera se escuchó el aullido de un lobo. Preguntó Eduardo. «Lo entiendo». Abrió la puerta. El lobezno se detuvo en el umbral, miró al anciano, como dudando. Ve, le hizo una seña a Eduardo. «Es tu familia». Plateado miró una vez más al hombre, luego saltó resueltamente del porche y corrió hacia el bosque. Eduardo se quedó en el umbral, observando cómo se alejaba la figura blanca hasta que se disolvió en el crepúsculo. «Y eso es todo», se dijo a sí mismo, sintiendo un extraño vacío por dentro. Cada cosa en su lugar. Esa noche Eduardo no pudo dormir durante mucho tiempo. Escuchaba los sonidos del bosque, distinguiendo a veces el lejano aullido de los lobos. Pensaba en Plateado, en si la manada lo aceptaría, si sobreviviría en la naturaleza salvaje. Al amanecer, el sueño finalmente venció al anciano. Despertó por el rasguño de garras en la puerta. Abrió los ojos, sin creer lo que oía. Rápidamente se levantó, se acercó a la puerta y la abrió. En el umbral estaba sentado Plateado. Exhaló Eduardo, sintiendo cómo los ojos se llenaban de humedad. «Me trajiste un regalo». Gracias. Eduardo se agachó y acarició al lobezno. «¿Entras?» Plateado entró a la cabaña, pero se mantuvo alerta, mirando de vez en cuando hacia la puerta. «Entiendo», asintió Eduardo. «Ahora tienes 2 familias». Y así se estableció la costumbre. Plateado vivía con la manada de lobos, pero visitaba regularmente a Eduardo durante 2 años. A veces se quedaba a pasar la noche, a veces simplemente venía, traía presas y desaparecía nuevamente en el bosque. «Eduardo, deberías terminar con este asunto de tu lobo», dijo Basilio, sentado en el porche de la cabaña. «La gente habla de todo tipo de cosas». Basilio, viejo cazador y único amigo de Eduardo, había venido a visitarlo y trajo noticias del pueblo. Ahora estaban sentados, tomando té con miel y conversando.
Que hablen, se encogió de hombros Eduardo. ¿A mí qué me importa? Dicen que eres brujo. Que ese lobo es tu espíritu guardián. Basilio bajó la voz, aunque no había nadie alrededor que pudiera escucharlos. Eduardo se rió. ¡Qué tonterías! Es un lobo común. Lo salvé cuando era pequeño, eso es todo. No, no es común, negó con la cabeza Basilio. Yo mismo lo vi, blanco como la nieve, con una franja plateada. Ningún lobo tiene eso. Caprichos de la naturaleza, se encogió de hombros Eduardo. Puede ser, no discutió Basilio. Pero Pérez, nuestro oficial del distrito, te mira con recelo. Dice que no se debe alimentar a un animal salvaje. Es peligroso. Eduardo volvió a sonreír. Dile a tu Pérez que no soy yo quien alimenta a Plateado, sino él quien me alimenta a Plateado, sino él quien me alimenta a mí. Ambos se rieron. Luego Basilio se puso serio. ¿Oíste la noticia? De la prisión en Puebla se escaparon 3 reclusos. Criminales curtidos. Eduardo frunció el ceño. Se han alejado bastante. Por supuesto. Desde aquí hasta la frontera está muy cerca. Seguramente quieren irse a Guatemala. Eduardo miró pensativo hacia el bosque, por el paso de montaña. Entonces, exactamente, asintió Basilio. Y tú eres el único que conoce todos los senderos allí. Así que mantente alerta. Me las arreglaré de alguna manera, respondió tranquilamente Eduardo. También sabía que después de la muerte de su esposa se había vuelto retraído y poco sociable. Se fue a las montañas, construyó una cabaña y vivía como ermitaño. Bueno, me voy, dijo Basilio terminando el té. Necesito llegar a casa antes de que oscurezca. Ten cuidado, advirtió Eduardo. Y gracias por venir. Pensaba en los prófugos. Si realmente se dirigían al paso de montaña, inevitablemente se toparían con su cabaña. Esperemos, Plateado, que no tengamos que encontrarnos con estos huéspedes, dijo Eduardo en voz alta, aunque el lobo no estaba cerca. Pero en el fondo sabía que el encuentro era inevitable. Muy pocos senderos llevan por el paso de montaña, y el invierno se acercaba pronto. El paso quedaría cubierto por la nieve, y hasta la primavera nadie podría atravesarlo. Plateado vino al día siguiente. Ahora era un lobo grande y maduro con patas poderosas y una mirada penetrante de ojos amarillos. Solo la franja plateada a lo largo del lomo delataba en él a ese pequeño lobezno que Eduardo había salvado una vez. Por fin, apareciste, sonrió el anciano, saliendo al porche. El lobo se acercó al hombre, le permitió acariciarle la cabeza. Eduardo notó una cicatriz fresca en el costado de Plateado. ¿Otra pelea? Negó con la cabeza el anciano. Está bien, vamos, te invito a té. El lobo obedientemente entró a la cabaña y se acostó en su lugar favorito junto al fuego, en la manta vieja que Eduardo había puesto especialmente para él. Basilio dice que la gente te teme, dijo el anciano, poniendo la tetera en el fuego. Dice que eres un espíritu guardián. Plateado giró la cabeza y miró a Eduardo, como preguntando, ¿y qué? No es nada. ¿Qué hable? A nosotros nos va bien, y está bien. Eduardo sacó del armario un frasco con miel y un trozo de carne seca. La miel la puso en la taza con té, y la carne se la arrojó al lobo. Plateado aceptó agradecido el regalo. Estoy pensando, continuó Eduardo, acomodándose en el sillón viejo. Debería ir al pueblo, comprar provisiones. Pronto será invierno. Plateado levantó la cabeza y miró atentamente al hombre. Sé que no te gusta cuando me voy, sonrió Eduardo. Pero ¿qué se puede hacer? Hasta los ermitaños necesitan cartuchos. El lobo bajó la cabeza sobre las patas, mostrando con toda su actitud la decepción. No te enojes, gruñó el anciano. En un par de días regreso. Y tú cuida la casa. Plateado emitió un sonido bajo algo entre un gruñido y un refunfuño. Y también cuídate a ti mismo, agregó Eduardo, recordando la conversación con Basilio.
Esos fugitivos pueden andar merodeando por aquí. El lobo parecía entender su preocupación. Se levantó, se acercó a Eduardo y puso su cabeza en sus rodillas. «Cuídate». Plateado lamió la mano del hombre y volvió a su lugar junto al fuego. Por la mañana, Eduardo se preparó para el viaje. Se puso la chaqueta abrigada, el gorro, revisó si tenía dinero en la billetera. Antes de irse revisó una vez más la cabaña, cerró la válvula del horno, guardó la comida en el armario, cerró las ventanas. «Bueno, me voy», le dijo a Plateado, que estaba sentado en el porche observando los preparativos. «Regreso en 2 días. No me extrañes». El lobo acompañó a Eduardo hasta la moto de nieve, corrió junto a él unos cientos de metros, y luego se detuvo y miró hasta que el hombre desapareció de vista. Eduardo iba pensando en cómo había cambiado su vida con la aparición de Plateado. El lobo como que llenó el vacío que se formó después de la muerte de Ana. Le dio un nuevo sentido a la existencia. En el pueblo, como siempre, tuvo que escuchar varias historias sobre el lobo blanco fantasma. «Eduardo, ¿es verdad que lo domesticaste?», preguntaba la vendedora en la tienda, mientras él guardaba cereales y conservas en la mochila. «No lo domestiqué. La gente dice muchas cosas», se encogió de hombros Eduardo. Creer todo es volverse loco. Al encontrarse con el oficial del distrito Pérez, Eduardo escuchó lo mismo que de Basilio. «Tú, Eduardo, ten más cuidado allá», dijo Pérez, encendiendo un cigarrillo. Samsonov estaba preso por asesinato, Kulikov por robo. Y el tercero, Grishin, aunque joven, también es un lobo peligroso. Si pasa algo, dispara sin previo aviso, bajó la voz el oficial. «Te lo digo como autoridad. Según la ley hay que detener y entregar a los órganos de seguridad. Pero tú y yo entendemos qué autoridad hay en las montañas». Eduardo asintió en silencio. Hacía tiempo que vivía según sus propias leyes, las leyes de las montañas, donde el orden se establece por la fuerza y la honestidad, no por papeles con sellos. «Aquí tienes mi número», Pérez le extendió una tarjeta. «Si pasa algo, llama. Aunque la señala ya. Llamaré si es necesario», le aseguró Eduardo, guardando la tarjeta en el bolsillo. «Gracias por la advertencia». Pasó la noche en un pequeño hotel del pueblo, y por la mañana, cargando la moto de nieve con las compras, se dirigió de regreso. La inquietud no lo abandonaba. Algo le decía. El problema se acercaba. La cabaña parecía intacta. No había rastros en la nieve, excepto de animales. Eduardo suspiró aliviado y comenzó a descargar la moto de nieve. «Plateado», gritó, llevando la primera bolsa con provisiones. «Regresé. El lobo no se veía por ningún lado». Usualmente recibía a Eduardo, si estaba cerca. El anciano decidió que su amigo debía estar cazando con su manada. Después de ordenar las provisiones, Eduardo encendió el fuego en la cabaña, hacía frío. Luego se sentó en el sillón, sacó un libro viejo, un tomo de Jack London, su escritor favorito. Comenzó a leer, pero las líneas no se convertían en oraciones. Los pensamientos volvían a la conversación con el oficial. Si los fugitivos realmente se dirigen al paso de montaña, inevitablemente se toparán con la cabaña, pensaba Eduardo. Y yo estoy solo, un hombre viejo, presa fácil. Tocó maquinalmente el rifle que colgaba en la pared. Carabina Tigre, arma confiable. Pero disparar a personas. Eduardo, incluso en la guerra, no le gustaba matar. Y aquí, en las montañas nativas, donde conocía cada árbol, donde enterró a su esposa. La tarde trajo consigo una tormenta. Eduardo se sentó junto al fuego, escuchando los sonidos de afuera. 2 veces le pareció que oía pasos, pero era solo el viento, arrojando nieve contra las paredes de la cabaña. Alrededor de medianoche rascaron la puerta. Luego escuchó un resoplido familiar y bajó aliviado el arma. «Plateado, ¿eres tú?». En respuesta sonó nuevamente el resoplido. «Bueno, entra, amigo», sonrió el anciano. «Te habrás congelado, ¿verdad?». El lobo se sacudió y entró a la cabaña.
Eduardo notó que el animal estaba inquieto, orejas pegadas, ojos moviéndose. «¿Qué pasa?», preguntó. Plateado se acercó a la ventana y gimió suavemente, mirando hacia el bosque. «¿Hay alguien ahí?», adivinó Eduardo. El lobo asintió, como entendiendo la pregunta. «¿Personas?», Plateado volvió a gemir suavemente. Apagó la luz en la cabaña para que no se viera desde la ventana y cuidadosamente se asomó. La tormenta había disminuido un poco. A través de la nieve que caía se podía distinguir el borde del bosque. Eduardo miró durante mucho tiempo, hasta que notó una luz débil entre los árboles. Allí ardía una fogata. Plateado gruñó suavemente, confirmando la suposición. «Mañana vendrán», dijo pensativo Eduardo. El lobo lo miró interrogativamente. «Me las arreglaré», dijo el anciano, acariciando a Plateado. «No es la primera vez que trato con bandidos». Durante la noche, Eduardo casi no durmió. Dormitaba, sentado en el sillón con el rifle en las rodillas. Plateado yacía junto a la puerta, con las orejas alertas. Varias veces levantó la cabeza y escuchó, pero luego se calmó nuevamente. El sol que salió iluminó la nieve brillante, haciéndola parecer como gotas de piedras preciosas. En otro momento, Eduardo habría admirado esta belleza, pero ahora sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. «Necesito revisar las trampas», le dijo a Plateado, «y al mismo tiempo ver quién está de visita». El lobo se levantó, listo para seguir al hombre. «No, amigo, quédate aquí», negó con la cabeza Eduardo. Plateado resopló descontento, pero obedientemente se quedó en la cabaña. Eduardo se puso la chaqueta abrigada, el gorro, tomó el rifle y salió. El sol cegaba los ojos. Se puso gafas oscuras que siempre llevaba consigo en invierno y se dirigió hacia el bosque, donde había visto la fogata durante la noche. Hasta el borde del bosque había 300 metros. Eduardo caminaba con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al acercarse a los árboles, notó rastros de la fogata, nieve ennegrecida, restos de ramas quemadas. Alrededor se veían huellas de 3 personas. «Definitivamente son ellos», pensó Eduardo. Por la dirección de las huellas, los fugitivos se dirigían al paso de montaña rodeando su cabaña. Tal vez pasaran de largo y no regresaran, pero en el fondo entendía que era poco probable. Sin guía, sin mapa, sin equipo especial, no podrían pasar. Tarde o temprano regresarían, buscarían ayuda, o la tomarían por la fuerza. Siguió cuidadosamente las huellas de los fugitivos. El rastro llevaba a un pequeño barranco, donde comenzaba el sendero al paso de montaña. Eduardo sabía que después de 1 kilómetro el sendero subía abruptamente, se volvía estrecho y peligroso, y luego salía a un campo de nieve, que en invierno se convertía en una verdadera trampa. Bajo una capa delgada de nieve se escondían grietas profundas. Después de caminar 500 metros, Eduardo se detuvo. Ir más lejos era peligroso, los fugitivos podrían oírlo o verlo. Se dio vuelta, decidiendo regresar a la cabaña y prepararse para un posible encuentro. Cuando se acercaba a la casa, notó a Plateado. El lobo estaba sentado en el porche, mirando atentamente hacia el bosque. «Se fueron al paso de montaña», dijo Eduardo, subiendo al porche. «Pero dudo que vayan lejos». Plateado giró la cabeza como diciendo: «Te lo advertí». «Sí, sí, tenías razón», sonrió el anciano. «Vamos adentro. Necesito prepararme». El día pasó en espera inquieta. Eduardo limpió el rifle, preparó cartuchos. Luego revisó los cerrojos de las ventanas y la puerta. Aunque la cabaña parecía frágil por fuera, estaba construida a conciencia a troncos gruesos, marcos sólidos. Plateado estuvo inquieto todo el día. Ya salía afuera y miraba largo tiempo hacia el bosque. Ya regresaba y caminaba nerviosamente por el cuarto. «Yo también estoy nervioso», le dijo Eduardo. «Pero no es la primera vez que enfrentamos dificultades, ¿verdad?». Hacia la tarde, Eduardo preparó la cena, una sopa simple pero nutritiva de conservas y cereales.
comió él mismo, le dio una porción a Plateado. Luego se sentó junto al fuego con el rifle y se puso a esperar. Vinieron cuando oscureció. Primero se oyeron voces, no se escondían especialmente. Luego tocaron la puerta. «Oye, dueño». «Abre», gritó una voz masculina ruda. Eduardo se miró con Plateado. El lobo gruñó, pero el anciano le ordenó con un gesto que se callara. Respondió la misma voz. «Abre, viejo, nos estamos congelando». Eduardo sabía que no podía negarse. En las montañas no es costumbre negar alojamiento nocturno incluso a personas desconocidas. Y además, negarse solo enojaría a los criminales fugitivos. «Ya voy», dijo, quitando el cerrojo. La puerta se abrió y entraron 3 hombres a la cabaña. Exactamente los de los que había hablado el oficial. Uno alto, con una cicatriz por toda la mejilla, Samsonov. El segundo fornido, calvo. El tercero, un muchacho muy joven, flaco y nervioso, Grishin, al que llamaban Rata. «¡Qué calentito tienes aquí!», viejo, sonrió Samsonov, observando el cuarto. «¿Acogedor?» «Siéntense», dijo tranquilamente Eduardo, señalando el banco junto a la mesa. «¿Les sirvo té?» «¿Té?», se rió Kulikov. «Oye, Santos, el viejo ofrece té. ¿No tienes algo más serio?», no cortó Eduardo. «No tengo». «Lástima», alargó Samsonov acercándose a la mesa. Al notar en la pared la fotografía de una mujer sonriente, preguntó: «¿Tu esposa?» «Lo era», respondió brevemente Eduardo. «Entiendo», asintió Samsonov. «¿Y tú qué haces aquí? Vives como ermitaño». «Como ven». Plateado todo este tiempo yacía junto al fuego, observando a los intrusos. «No tengas miedo, es manso». «¿Vives con un lobo?», se sorprendió Kulikov. «Vaya que eres especial, viejo». Samsonov miró atentamente a Plateado, luego a Eduardo. «Bueno, al grano. Necesitamos un guía por el paso de montaña. Dicen que eres el único que conoce el sendero seguro». «¿Quién lo dice?», preguntó Eduardo, aunque ya sabía la respuesta. «Lo oímos en el pueblo. Necesitamos ir a Guatemala, urgente. ¿Y por qué tanta prisa?», preguntó tranquilamente Eduardo, aunque entendía perfectamente la razón de su prisa. «No es asunto tuyo», le respondió bruscamente Kulikov. «Espera», Calvo lo detuvo. «Samsonov, el viejo debe saber con quién está tratando». Se volvió hacia Eduardo. «Nos escapamos de la cárcel. Nos buscan. Si nos atrapan, nos meterán de vuelta. Y yo no voy a regresar ahí. Prefiero morir». «No ayudo a criminales fugitivos», dijo firmemente Eduardo. Samsonov dio un paso amenazante. «Y yo no pregunto, viejo. Ordeno. Nos vas a llevar por el paso de montaña, quieras o no». Y en ese momento la culata del rifle cayó con estrépito sobre la mesa de madera. El cristal del marco con la fotografía se agrietó. «¿Crees que estamos bromeando, viejo?», murmuró entre dientes podridos el hombre alto con la cicatriz. Eduardo lo miraba en silencio, con los dedos nudosos entrelazados. Una voz interior le ordenaba mantener la calma. No había salida contra 3 hombres fornidos. No se puede luchar. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato?». El segundo bandido, corpulento y de cabeza rapada, agarró bruscamente a Eduardo por el hombro y lo sacudió. «¿Qué quieren?», preguntó tranquilamente el anciano, aunque por dentro todo se contrajo en un nudo. Grishin, el más joven, se movía nerviosamente junto a la puerta, asomándose constantemente por la ventana. «Santos, hay alguien ahí», gritó de repente. «Cállate, rata», rugió Samsonov. «No hay nadie aquí excepto este viejo. Oí algo grande», insistía el joven. «Es el viento», dijo lentamente Eduardo. «Borra las huellas». Plateado todo este tiempo yacía junto al fuego, sin moverse. Pero Eduardo veía cómo estaban tensos sus músculos, cómo ardían con fuego amarillo. Una señal y el lobo se lanzaría sobre los agresores. Pero el anciano entendía que sería un salto mortal.
Incluso un animal tan grande no podría con 3 hombres armados. Así que, viejo Samsonov, se inclinó hasta el rostro de Edu. Mañana al amanecer nos llevas por el paso de montaña. Nos muestras el sendero seguro. Nos sacas al lado guatemalteco, y después eres libre como el viento. ¿Y si me niego?, preguntó Eduardo, ya sabiendo la respuesta. Entonces te matamos, dijo simplemente Kulikov, y a tu bestia también. Y después iremos solos por el paso de montaña. Tal vez no lleguemos, pero tú seguro que no lo verás. Eduardo entendía que no tenía opción. Necesitaba aceptar, ganar tiempo, y después se vería. Está bien, dijo. Los llevaré. Pero con una condición. ¿Qué condiciones? Frunció el ceño Samsonov. No toquen al lobo. Samsonov se miró con Kulikov, luego se encogió de hombros. De acuerdo. Pero si trata de atacar, no lo hará, aseguró Eduardo. Él entiende las palabras. ¿En serio?, sonrió Kulikov. Y lee la mente no la lee. Pero entiende la situación. Plateado, como confirmando las palabras del dueño, se levantó y se acercó a Eduardo. Se sentó a su lado, mirando a los bandidos. Mira, realmente, entiende, se sorprendió Grishin. Como un perro. No es un perro, negó con la cabeza Eduardo. Es un lobo. Y mi amigo. ¡Qué historia tan conmovedora!, dijo sarcásticamente Samsonov. El viejo y el lobo, mejores amigos. Bueno, basta de charla. Necesitamos dormir antes de la caminata de mañana. ¿Dónde se puede acostar aquí? Eduardo señaló la cama en el rincón. Ahí caben 2. El tercero puede en el suelo, junto al fuego. ¿Y tú?, preguntó Kulikov. Yo me quedo en el sillón. Te quedas, asintió Samsonov, pero sin tonterías. Tengo el sueño ligero, y tu rifle nos lo llevamos, para no tentar. Tomó la carabina de la pared y la puso junto a él en la cama. Rata, tú haces la primera guardia, le dijo al joven. En 3 horas despiertas a Calvo. Entendido, Santos, asintió este. Eduardo se sentó en el sillón, y Plateado se acostó a sus pies. Espera, amigo, le dijo mentalmente Eduardo. Aún no es el momento. La noche se alargaba lentamente. Grishin se sentaba junto a la ventana, mirando nerviosamente ya a los compañeros dormidos, ya a Eduardo con el lobo, ya a la oscuridad tras la ventana. ¿Hace mucho que vives con el lobo?, preguntó de repente, en susurros. 3 años, respondió también en voz baja Eduardo. ¿Y no tienes miedo? ¿De qué tener miedo? Las personas son más peligrosas. Grishin se quedó callado. Luego preguntó, ¿y cómo lo domesticaste? No lo domestiqué, negó con la cabeza el anciano. La amistad no se domestica, se merece. Yo quería un perro en el orfanato, confesó inesperadamente Grishin, pero no permitían. Decían que quién lo iba a cuidar. Eduardo miró atentamente al joven. Apenas un muchacho. Y parecía no tan perdido como sus compañeros. ¿Por qué estabas preso?, preguntó. ¿Y cuánto ganaste? Me dieron 5 años, sonrió amargamente el muchacho. Cumplí 2. Ahora te van a agregar más. Por la fuga. Grishin miró nerviosamente a los que dormían. No tenía dónde ir. Dijeron que, o con ellos, Santos tiene todo controlado allá. Es una autoridad en la cárcel. Eduardo asintió comprensivamente. Plateado levantó la cabeza y también miró al joven, como evaluándolo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó el anciano. 22. Toda la vida por delante. ¿Para qué estás con ellos? En Guatemala te van a atrapar de todas formas. Estos 2 te van a abandonar a la primera oportunidad. Grishin bajó la cabeza. Lo sé. Pero no había opción, y ya no la hay. Nunca es tarde para tomar la decisión correcta, dijo en voz baja Eduardo. Yo a tu edad también metí la pata. Después pasé toda la vida arreglándolo. En ese momento Kulikov se movió,
murmuró algo dormido. Grishin se cayó asustado y se volvió hacia la ventana. La conversación había terminado. Hacia la mañana Eduardo finalmente se quedó dormido. Despertó por un empujón brusco. Samsonov lo sacudía por el hombro. «¡Arriba, viejo!». «El tiempo no espera», Plateado gruñó, pero Eduardo puso calmante la mano en su cabeza. «Tranquilo, amigo. Todo está bien». Después de un desayuno rápido con conservas y té se prepararon para el viaje. Samsonov mismo llevaba el rifle de Eduardo, no confiando en el dueño. Kulikov vigilaba que el anciano no hiciera nada sospechoso. Grishin simplemente lo seguía, sumido en sus pensamientos. Plateado salió junto con ellos y se movió al lado de Eduardo. «¿Tu bestia viene con nosotros?», frunció el ceño Samsonov. «Él va donde quiere», respondió tranquilamente el anciano. Si hace algo, Eduardo no respondió nada. Llevó al grupo a través del bosque nevado hacia el inicio del sendero al paso de montaña. Plateado ya corría al lado, ya desaparecía en la espesura, pero siempre regresaba. El sendero gradualmente subía. Los árboles se hacían más escasos, el viento se intensificaba. Eduardo elegía el camino con cuidado, evitando los lugares peligrosos. Samsonov y Kulikov vigilaban cada uno de sus movimientos, manteniendo las armas listas. Al mediodía llegaron al primer tramo difícil, una cornisa estrecha que colgaba sobre el precipicio. El sendero, aquí, era apenas visible bajo la nieve, solo medio metro de ancho. «Aquí hay que ir uno tras otro», advirtió Eduardo. «Y con cuidado. Bajo la nieve hay hielo». «Tú primero», viejo, ordenó Samsonov. «Nosotros detrás de ti». Eduardo asintió y pisó la cornisa. Lenta y cuidadosamente, poniendo cada paso, se movió hacia adelante. Detrás de él iba Samsonov, luego Kulikov cerraba la marcha a Grishin. Plateado los adelantó a todos, corrió ligeramente por la cornisa y esperaba del otro lado. «Ojalá tuviéramos esas patas», murmuró Kulikov, mirando con envidia al lobo. Cuando pasaron con seguridad el tramo peligroso, Samsonov preguntó. Del norte se acercaban nubes pesadas. El viento se intensificó, trayendo consigo copos de nieve punzantes. «Mierda, solo faltaba una tormenta», maldijo Kulikov. «Hay que apurarse», dijo Eduardo. «Si no, nos quedaremos atrapados en el paso, y eso es muerte segura». Aceleraron el paso. El sendero se hacía cada vez más empinado, se les cortaba la respiración, los pies se hundían en la nieve. Plateado corría alrededor como indicando el camino. La visibilidad bajó a unos metros, la nieve tapaba los ojos. El viento derribaba. «¡Alto!», gritó Eduardo. «No se puede seguir. Esperemos en un refugio. Allá adelante hay una grieta en la roca. Algo como una cueva. Conozco este lugar». Siguieron a Eduardo, quien caminaba seguro hacia adelante, orientándose por algunas señales que solo él conocía. Pronto apareció efectivamente una hendidura oscura en la pared rocosa. «¡Allá!», gritó Eduardo a través del aullido del viento. Uno tras otro se metieron adentro. La grieta resultó ser más profunda de lo que parecía desde afuera, una verdadera pequeña cueva, donde se podía refugiar del mal tiempo. «¿Cómo la encontraste en semejante tormenta?», preguntó desconfiado Kulikov. «Conozco aquí cada sendero», respondió simplemente Eduardo. Plateado entró último, se sacudió la nieve y se acostó en la entrada como un centinela. «Hagan fuego», dijo Eduardo. «Va a hacer frío». «¿Con qué?», preguntó Grishin, mirando alrededor. «Aquí no hay leña, nada. En mi mochila hay un hornillo de alcohol y combustible seco. Y allá, en el fondo de la cueva, debe haber restos de leña. Siempre dejo una reserva para estos casos». Pronto, efectivamente, regresó con un brazado de ramas secas. «Vaya que eres previsor, viejo. En las montañas sin reservas es muerte», se encogió de hombros Eduardo. Hicieron una pequeña fogata en el centro de la cueva.
La llama iluminó las paredes de piedra y los rostros cansados de los viajeros. La tormenta afuera se intensificaba, aullando y arrojando nieve por la entrada estrecha de la cueva. Preguntó Samsonov, mirando el cielo oscuro más allá de su refugio. Hacia la noche debe calmarse, respondió Eduardo. Pero es mejor ir por la mañana. De noche en el paso es peligroso incluso con buen tiempo. Se sentaron en silencio, calentando las manos junto al fuego. Samsonov no quitaba los ojos de Eduardo, manteniendo el rifle listo. Kulikov dormitaba, recostado contra la pared. Grishin miraba nerviosamente ya a sus compañeros, ya al lobo en la entrada. «¿Por qué no se acerca al fuego?», preguntó el muchacho en susurros. «Debe tener frío. Los lobos saben soportar el frío». «Inteligente», asintió Grishin con respeto. «Más inteligente que muchas personas», estuvo de acuerdo el anciano. «Cuéntame cómo lo encontraste», pidió el joven. «Me da curiosidad». Eduardo se quedó callado, mirando el fuego. Luego comenzó a contar en voz baja, casi susurrando. «Hace 3 años. Había una tormenta igual. Yo regresaba a mi cabaña en la moto de nieve. De repente veo en la nieve algo blanco, se mueve. Me fijé bien, un lobezno. Muy pequeñito, blanco como la nieve, solo una franja plateada en el lomo. Temblaba todo, se congelaba. La madre, seguramente, la mataron los cazadores o él mismo se separó de la manada. Lo tomé en el pecho, lo llevé a casa. Pensé, lo caliento y después lo suelto. Pero mira cómo resultó, no se fue solo. Se sorprendió Grishin. Se fue. Vivía con la manada. Pero siempre regresaba. Me visitaba. Traía presas, compartía. Como un cuento, negó con la cabeza el muchacho. La vida a veces es más sorprendente que los cuentos, sonrió Eduardo. Plateado, como si hubiera oído que hablaban de él, giró la cabeza y miró a las personas junto al fuego. Sus ojos reflejaban la llama. Parecía como si ardieran desde adentro. Mirada terrible, se estremeció Grishin. Mirada normal de lobo, objetó Eduardo. Solo que las personas han desaprendido a leer tales miradas. El lobo siempre mira directamente, sin falsedad. Te ve por dentro. Hacia la mañana, la tormenta realmente se calmó. El cielo se despejó, y el amanecer pintó las cumbres nevadas de color rosado. El aire frío quemaba los pulmones. «Levántense», despertó a todos Eduardo. «Hay que ir». Mientras el tiempo, desayunaron rápidamente con los restos de comida, apagaron el fuego y salieron de la cueva. Plateado, que había pasado toda la noche en la entrada, ahora corría adelante, deteniéndose a veces y mirando hacia atrás al grupo. «Parece que tu bestia conoce el camino», notó Samsonov. «Él conoce el camino en todas partes», respondió Eduardo. «Este es su territorio». El sendero se hacía cada vez más empinado y estrecho. Pronto los árboles terminaron completamente, y ante ellos se abrió un amplio campo de nieve, rodeado de rocas, el mismo paso de montaña. «Ahora el lugar más peligroso», advirtió Eduardo. «Bajo la nieve hay grietas. Vayan estrictamente detrás de mí, pisada tras pisada». Se movió lentamente hacia adelante, verificando cuidadosamente cada paso. Plateado corría al lado. A veces, como indicando los lugares peligrosos, allí se detenía y gruñía suavemente. «¿Tu lobo nos está ayudando, o qué? Tiene mejor olfato que cualquier persona». Adelante apareció un sendero estrecho entre las rocas, la salida del paso de montaña. Eduardo suspiró aliviado. De repente Plateado se detuvo y gruñó bajo, mirando fijamente las rocas de la derecha. Eduardo siguió su mirada y vio nieve fresca en un saliente, un pequeño derrumbe reciente. «¡Alto!», ordenó. «¡No se muevan!». «¿Qué pasa?», se puso nervioso Samsonov. «Zona de peligro, de avalancha. Aquí no se puede hacer ruido. Hablen en susurros y caminen lento». «¿Cuánto falta hasta la salida del paso?», preguntó en voz baja Kulikov.
200 metros no más. Entonces apúrate, viejo. El tiempo no espera. Se movieron lentamente hacia adelante. Eduardo vigilaba atentamente las rocas. Plateado iba al lado, alerta con las orejas levantadas. Samsonov apretaba fuerte el rifle, sin quitar los ojos de la espalda del anciano. De repente, desde arriba se oyó un crujido. Todos se detuvieron. Por la ladera de la roca corrió una grieta. Algunas piedras se desprendieron hacia abajo. Corriendo hacia el sendero, ordenó Eduardo. Ahora va a caer una avalancha. Se lanzaron a correr. Desde atrás sonó un rugido ensordecedor, una capa de nieve se desprendió de la roca y rodó hacia abajo, arrastrando consigo nuevas masas de nieve. ¡Más rápido!, gritaba Eduardo, empujando al rezagado Grishin. Casi llegaron al sendero Salvador, cuando el borde de la avalancha los alcanzó. A Grishin lo derribó y lo arrastró hacia atrás. Eduardo se dio vuelta. Vio cómo el joven se agarraba desesperadamente a la nieve, tratando de detenerse. «¡Aguanta!», gritó el anciano y corrió hacia él. Pero Samsonov lo agarró de la chaqueta. «¿A dónde? Ahí ya no se puede ayudar. Corramos. Suéltame». Eduardo se soltó y corrió hacia Grishin. Plateado se le adelantó. Con saltos poderosos el lobo alcanzó al muchacho. Lo agarró de la chaqueta y lo jaló hacia un lado, tratando de sacarlo de la corriente de nieve. Eduardo se acercó corriendo, agarró a Grishin de la mano. Junto con el lobo sacaron al muchacho de la trampa de nieve y lo arrastraron hacia las rocas, donde ya esperaban Samsonov y Kulikov. Los últimos metros literalmente volaron, cayendo en el lugar seguro detrás del saliente rocoso, mientras la masa principal de la avalancha pasaba de largo llenando el valle de nieve. Grishin no podía hablar, solo asintió, mirando al anciano y al lobo con ojos muy abiertos. «Gracias», logró decir finalmente. «Ustedes me salvaron. Considera que tuviste suerte», gruñó Samsonov. «Habrá que rodear». «De eso nos encargamos nosotros», cortó Samsonov. «Tú nos llevas hasta la frontera, y ahí eres libre». Eduardo asintió en silencio y los llevó más adelante. El sendero bajaba, serpenteando entre rocas. Aquí hacía más calor. La nieve no yacía en una capa tan densa. Pronto aparecieron los primeros árboles, comenzaba el bosque. «¿Ya estamos en Guatemala?», preguntó Kulikov, mirando alrededor. Todavía no, negó con la cabeza Eduardo. «La frontera está más adelante. Pero ya bajamos del paso. Lo más difícil quedó atrás». Caminaron por el bosque alrededor de 1 hora más. Plateado corría adelante, deteniéndose a veces y escuchando. En un lugar de repente se detuvo, levantó la cabeza y gimió suavemente. «¿Qué le pasa?», se puso alerta Samsonov. «Huele algo», respondió Eduardo. «Personas, muy probablemente. ¿Patrulla?». Plateado los llevó dando un rodeo, eligiendo los matorrales más densos. Después de un tiempo salieron a una pequeña loma, desde la cual se abría la vista de la franja fronteriza, espacio despejado con cercas. «Ahí está la frontera», dijo Eduardo. «De aquí en adelante ustedes solos». Samsonov examinó atentamente el terreno con binoculares. «Veo una patrulla. 2 hombres, van de un lado al otro». «Esperemos hasta que oscurezca», propuso Kulikov. «En la oscuridad será más fácil pasar». «De acuerdo», asintió Samsonov y se volvió hacia Eduardo. «Bueno, viejo, gracias por la excursión. ¿Eres libre?». Eduardo lo miró con recelo. «Por supuesto», sonrió Samsonov, «solo que si chivaras, los guardias fronterizos te agarrarían inmediatamente». «No le diré nada a nadie», respondió tranquilamente el anciano. «Me importa mi vida». «Muy bien». Samsonov le extendió el rifle. «Toma, soy hombre de palabra. Dije que te soltaría y te suelto». Grishin inesperadamente se acercó a Eduardo. «Gracias por todo, y a su lobo también».
Extendió la mano y el anciano, después de dudar un poco, se la estrechó. «Buena suerte, muchacho», dijo en voz baja, «y piensa en lo que hablamos. Nunca es tarde para cambiar de vida». Grishin bajó los ojos y asintió. Eduardo llamó a Plateado, y se fueron los dos por el sendero de regreso. El anciano sentía en la espalda las miradas de los fugitivos, pero no se daba vuelta. Solo cuando se adentraron en el bosque, se detuvo. Plateado también se detuvo, aguzando las orejas. Del bosque no llegaba ningún sonido. «Bueno, amigo, hora de ir a casa», dijo Eduardo. Caminaron rápido, sin parar a descansar. Eduardo quería antes del anochecer pasar el paso de montaña y bajar a su lado. Pasaron el paso sin incidentes. El tiempo estaba claro, la visibilidad excelente. Eduardo se mantuvo en el sendero, cuidando de no perturbar las laderas nevadas. Hacia la tarde, bajaron al valle y se detuvieron a pernoctar en la misma cueva, donde habían pasado la noche con los fugitivos. Eduardo hizo fuego, se calentó y comió un poco. «¿Te vas?», preguntó el anciano, notando cómo el lobo caminaba inquieto en la entrada de la cueva. Plateado miró al hombre y gimió suavemente. «Entiendo. La manada espera», asintió Eduardo. «Ve, yo me las arreglaré». El lobo lo miró una vez más. Luego saltó de la cueva y se disolvió en el crepúsculo. Eduardo se sentó junto al fuego, mirando las llamas. Pensaba en el día pasado, en Grishin, en lo que podría haber pasado si Plateado no hubiera sentido el peligro. Los pensamientos fluían lentamente, formando patrones caprichosos como las lenguas de fuego en la fogata. De repente se oyó un ruido afuera. Eduardo se puso alerta, agarró el rifle. En la abertura apareció una sombra demasiado grande para Plateado. «¿Quién está ahí?», gritó el anciano apuntando el rifle hacia la entrada. «No dispares, viejo». «Soy yo», se oyó una voz conocida, y entró Grishin a la cueva. «¿Tú?», se sorprendió Eduardo. «¿Qué pasó?». «Mataron a los guardias fronterizos», dijo. «Los degollaron como animales». Santos disparó detrás, pero no acertó. Grishin se cubrió la cara con las manos. «Ya no puedo más así. No quiero ser como ellos. Me entregaré a las autoridades, que me juzguen. Cumpliré la condena, pero basta de huir». «¿Por qué regresaste aquí?», preguntó Eduardo. «No sé. Tal vez porque usted es el único que me habló como a una persona, no como a rata. Y además, usted y su lobo me salvaron hoy. No voy a olvidar eso». Eduardo asintió pensativo. «Bueno, ponte cómodo junto al fuego». «Se fue con su manada», respondió Eduardo. «A veces se va por varios días». Animal sorprendente, negó con la cabeza el muchacho. Nunca había visto algo así. «Él es especial», estuvo de acuerdo el anciano. «Pero todos los lobos son especiales. Solo que las personas rara vez se dan cuenta». Se quedaron callados un poco, mirando el fuego. Luego Grishin preguntó: «¿Qué cree que va a pasar conmigo cuando regrese y me entregue?». «Te van a agregar tiempo», respondió honestamente Eduardo. «Por la fuga. Pero si cuentas sobre el asesinato de los guardias fronterizos, tal vez te reduzcan algo por cooperación. Y lo principal, podrás empezar la vida desde cero. Sin fugas, sin miedo». «Suena bien», sonrió débilmente el muchacho. «Al menos no estar mirando constantemente hacia atrás». A la mañana siguiente se dirigieron de vuelta. Eduardo iba adelante, mostrando el camino. Grishin lo seguía. Casi no hablaron, cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Hacia la tarde del segundo día de camino se acercaron a la cabaña de Eduardo. De repente del bosque salió Plateado. Miró con recelo a Grishin, luego dirigió la mirada al anciano. «Todo está bien», amigo, lo tranquilizó Eduardo. «Él está con nosotros». El lobo resopló y caminó al lado, sin quitar los ojos del muchacho. «Me recuerda», notó Grishin. «Y no confía». «Los lobos no olvidan», asintió Eduardo. «Y no perdonan la traición. Pero tampoco olvidan la bondad».
Cuando se acercaron a la cabaña, notaron huellas frescas en la nieve. Eduardo se puso alerta. Alguien estuvo aquí. Plateado gruñó, mirando la puerta. Estaba entreabierta, aunque Eduardo recordaba claramente que la había cerrado. Cuidado, advirtió a Grishin, sacando el rifle. Se acercaron lentamente a la puerta. Plateado iba adelante, con la cabeza baja y mostrando los dientes. Eduardo abrió la puerta con el rifle y miró adentro. Muebles volcados, cosas esparcidas. Y en medio de este caos estaban sentados Samsonov y Kulikov. Ah, llegó el dueño, sonrió Samsonov, levantando una pistola. Y trajo al traidor con él, muy conveniente. Eduardo instintivamente dio un paso adelante, cubriendo a Grishin. Plateado gruñó, listo para lanzarse sobre los enemigos. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó el anciano, sin bajar el rifle. Después de que su amiguito se escapó, decidimos que cruzar la frontera era peligroso, explicó Samsonov. Allá seguramente ya dieron la alarma. Así que regresamos. Sabíamos que su cabaña estaba vacía. Y decidieron registrar. Eduardo recorrió con la mirada la vivienda destrozada. Buscábamos dinero. Armas, se encogió de hombros Kulikov. Ahora todo nos sirve. Tenemos que cambiar los planes. Pero qué oportuno que aparezcas, continuó Samsonov. Y nuestro fugitivo contigo. Muy conveniente. ¿Qué hicieron con los guardias fronterizos?, preguntó Eduardo, aunque ya sabía la respuesta. Lo que había que hacer, respondió fríamente Samsonov. Se pusieron en nuestro camino. Se levantó y se acercó a Eduardo. Y ahora suelta el rifle. O primero mato al muchacho, luego a ti, luego a tu querido lobo. Eduardo veía que Samsonov no bromeaba. En sus ojos había vacío, tal solo lo tienen las personas para quienes la vida ajena no vale nada. Está bien, dijo el anciano, bajando lentamente el rifle. Solo no disparen al muchacho. Él no tiene la culpa de nada. ¿En serio?, se rió Kulikov. Y yo creo que Rata nos traicionó. Y a los traidores no los queremos. Eduardo puso el rifle en el suelo. Plateado siguió gruñendo, sin quitar los ojos de los bandidos. Controla a tu bestia, ordenó Samsonov. Si no, la mato ahora mismo. Plateado, tranquilo, ordenó Eduardo. Usarte como guía una vez más, respondió Samsonov. Solo que ahora en otra dirección. Necesitamos llegar a la ciudad, perdernos allí. Y después, tal vez, intentar cruzar la frontera en otro lugar. Grishin estaba pálido, pero tranquilo. Miró a Eduardo. No se preocupe por mí. Yo mismo tengo la culpa de haberme metido con ellos. Basta de charla, interrumpió impaciente Kulikov. Santos, ¿qué sigue? Pasamos la noche aquí, decidió Samsonov. Viejo, ¿conoces el camino corto al pueblo? Lo conozco, confirmó Eduardo. Un día de camino, si el tiempo está bueno. Perfecto. Y ahora todos sentados y sin moverse. Calvo, átalos. Kulikov sacó del bolsillo una cuerda y comenzó a atar las manos de Grishin. Luego se acercó a Eduardo. Manos atrás, viejo. El anciano obedeció. Plateado se tensó, pero Eduardo lo miró severamente. Tranquilo, no se puede. El lobo retrocedió, pero no quitó los ojos de Kulikov, que ataba bruscamente la cuerda en las muñecas del anciano. Y a tu bestia mejor encerrarla en algún lado, dijo Samsonov, mirando con recelo a Plateado. No me gusta cómo mira. Él no va a ir a ningún lado, negó con la cabeza Eduardo. Se quedará conmigo. Entonces átalo. O lo mato ahora mismo. Eduardo miró al lobo. Plateado, échate, y no te muevas. El lobo como que entendió. Lentamente se echó en el suelo a los pies del dueño y puso la cabeza sobre las patas, sin quitar los ojos de los bandidos. Inteligente, carajo, murmuró Kulikov. Como una persona. Es más inteligente que muchas personas, dijo en voz baja Eduardo.
Samsonov y Kulikov se turnaban para hacer guardia, manteniendo a los prisioneros bajo la mira. Grishin dormitaba, sentado en el suelo y recostado contra la pared. Eduardo no dormía, pensando en cómo salir de esta situación. Plateado yacía inmóvil, como una estatua, solo a veces parpadeaba y dirigía la mirada de un bandido al otro. Hacia medianoche Kulikov, que hacía guardia en ese momento, comenzó a cabecear. Samsonov ya dormía en la cama, la pistola yacía junto a él. Eduardo susurró suavemente a Plateado: «Amigo, necesitamos ayuda». El lobo levantó la cabeza, mirando al dueño. «¿Tu manada?», susurró Eduardo. Plateado como que entendió. Lentamente se levantó, se estiró, como si simplemente se estuviera moviendo. Kulikov se sobresaltó. «Oye, bestia, échate». El lobo miró al bandido, luego a Eduardo. En ese mismo segundo Plateado se lanzó hacia la puerta, la golpeó fuerte con las patas, la abrió de par en par y saltó afuera. «Maldita sea», gritó Kulikov, levantándose de un salto. «¡Santos, el lobo se escapó!». Samsonov despertó, agarró la pistola. «¿A dónde?». «Se fue al bosque». «Al diablo con él», decidió Samsonov. «Lo principal es que estos dos están aquí». Kulikov cerró la puerta de un golpe y volvió con los prisioneros. «Tu bestia te abandonó, viejo. Se escapó con la cola entre las patas». Eduardo no respondió nada, solo sonrió débilmente. Grishin miró interrogativamente al anciano, pero éste, apenas perceptiblemente, negó con la cabeza «cállate». Kulikov nuevamente comenzó a dormitar. Samsonov se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad. De repente, desde afuera, se oyó un aullido prolongado de lobo. «Uno, luego, un segundo». Múltiples voces se fundieron en una sinfonía aterradora que llegaba hasta los huesos. «¿Qué carajo?», se sobresaltó Samsonov, mirando por la ventana. A la luz de la luna vio docenas de ojos brillantes. Los lobos habían rodeado la cabaña. Adelante estaba Plateado, su pelaje blanco plateado bajo los rayos de luna. «Calvo, a la ventana», ordenó Samsonov. «Hay lobos, toda una manada». «Plateado trajo a su manada», dijo tranquilamente Eduardo. «Ya les dije que es un lobo poco común». «Cállate, viejo», rugió Samsonov, pensando febrilmente qué hacer. «Son solo animales. Se van a asustar de los disparos». Apuntó y disparó por la ventana. En respuesta se oyó un aullido a muchas voces, pero los lobos, al contrario, comenzaron a acercarse a la cabaña. «¿Qué mierda?», se asustó Kulikov. «¿Por qué no tienen miedo?». «Porque Plateado es su líder», respondió Eduardo. «Y los líderes no retroceden». Los lobos rodearon la cabaña con un anillo denso. Varios individuos grandes comenzaron a rascar la puerta y las ventanas. Samsonov disparó otra vez. Hirió a uno de los lobos, pero los demás solo se enfurecieron más. «Estamos perdidos», susurró Grishin, mirando por la ventana con ojos muy abiertos. «Puedo hacer que se vayan». «Mientes». Samsonov apuntó al anciano. «Tú los asusaste». No negó con la cabeza Eduardo. «Esto lo decidió Plateado. Él me protege, pero puedo detenerlos. Por ahora. Pero si es un truco». Kulikov rápidamente cortó las cuerdas en las manos de Eduardo. El anciano se frotó las muñecas entumecidas, se acercó a la puerta y la abrió. Plateado estaba en el porche, rodeado de otros lobos. Sus ojos amarillos ardían en la oscuridad. «Plateado», dijo en voz baja Eduardo. «Gracias, amigo, pero ahora hay que irse. Estas personas son peligrosas». El lobo no se movía, siguió mirando al hombre. Detrás de él, otros lobos se movían inquietos, listos para lanzarse hacia adelante a la primera señal del líder. «Hazlos irse, viejo», gritó Samsonov, apuntando la pistola a la espalda del anciano. «O te mato ahora mismo», Plateado gruñó, oyendo la amenaza.
Otros lobos recogieron su gruñido, el aire se llenó de un coro amenazante. «Ellos entienden todo», dijo Eduardo, sin darse vuelta. «Y no se irán mientras yo esté en peligro». «Entonces vas a venir con nosotros», decidió Samsonov. «Serás nuestro escudo. Calvo, toma al muchacho». «Salim». Kulikov levantó a Grishin del suelo y lo empujó hacia la puerta. Samsonov presionó la pistola contra la espalda de Eduardo. «Solo sin trucos, viejo. Un movimiento en falso y eres hombre muerto». Salieron al porche. Al final del mismo estaba la moto de nieve de Eduardo. «A la máquina», ordenó Samsonov. «El viejo maneja, yo al lado. Ustedes dos atrás». Se movieron lentamente hacia la moto de nieve. Los lobos caminaron paralelos, sin quedarse atrás ni un paso. Plateado siguió directamente detrás de Eduardo, sin quitar los ojos de la pistola en la mano de Samsonov. Cuando se acercaron a la moto de nieve, Kulikov de repente empujó a Grishin al suelo, saltó al asiento él mismo y gritó: «Santos, vamos más rápido. Yo arranco». Plateado saltó como un rayo, se clavó con los dientes en la mano con la pistola. Se oyó un disparo, la bala se fue al aire. Eduardo se lanzó Eduardo se lanzó a un lado, arrastrando a Grishin fuera de la línea de fuego. Gritó Samsonov, tratando de sacudirse al lobo. «Dispárale, calvo, dispárale». Pero Kulikov ya había arrancado la moto de nieve y, sin esperar al compañero, arrancó del lugar tratando de atravesar el anillo de lobos. Plateado no soltaba la mano de Samsonov, apretando las mandíbulas cada vez más fuerte. El bandido siguió gritando, tratando de golpear al lobo con la mano libre. Eduardo arrastró a Grishin detrás de la moto de nieve, protegiéndolo del caos que se desarrollaba ante ellos. Decenas de lobos se lanzaron sobre Samsonov, lo derribaron en la nieve. Kulikov trataba de atravesar en la moto de nieve, pero los lobos se arrojaban bajo las orugas, haciendo que la máquina patinara. Varios individuos grandes saltaron a la moto de nieve, se clavaron en Kulikov. Perdió el control y la máquina se estrelló contra un árbol. Los gritos pronto se calmaron. Los lobos se apartaron de los cuerpos, se reunieron alrededor de Plateado. Él estaba parado, ensangrentado, pero orgulloso, y miraba a Eduardo. «Todo terminó», dijo en voz baja el anciano, levantándose y ayudando a Grishin a ponerse de pie. «Ya no le harán daño a nadie más». El muchacho miraba la escena con horror y reverencia. Ellos entendían lo que hacía. Como por orden, «Plateado es su líder», respondió simplemente Eduardo. «Y el líder protege a su manada. ¿Y a sus amigos?». Se acercó a Plateado, se puso de rodillas junto a él. «Gracias, amigo, nos salvaste». El lobo lamió la mano del hombre y resopló suavemente, como diciendo: «Tonterías». Eduardo se sentaba en el porche de su cabaña, mirando el atardecer. Ya había pasado un año desde aquellos eventos. La tarde de primavera era cálida, la nieve ya casi se había derretido, dejando al descubierto claros con la primera hierba verde. El anciano acariciaba a una loba con una mancha gris en el costado, una de la manada de Plateado. Había venido a visitarlo, como hacían de vez en cuando otros lobos también. Después de aquella noche, muchas cosas cambiaron. Los cuerpos de los bandidos, Eduardo y Grishin, los enterraron profundo en el bosque. Y luego fueron al pueblo, donde le contaron todo al oficial del distrito, Pérez. Este escuchó atentamente la historia sobre los fugitivos, sobre cómo obligaron a Eduardo a llevarlos por el paso de montaña, sobre cómo mataron a los guardias fronterizos, y sobre cómo no pudieron lidiar con la naturaleza salvaje y murieron al intentar cruzar el paso de montaña. Grishin se entregó voluntariamente a las autoridades. Gracias al testimonio contra los compañeros muertos y al arrepentimiento, recibió una condena adicional mínima por la fuga. Eduardo prometió esperarlo en libertad.
Te daré trabajo, le dijo entonces al muchacho. A mí solo me cuesta manejar la granja. Y la granja realmente había crecido. Eduardo había criado varias cabras, construido un granero nuevo. Decidió que ya bastaba de vivir como ermitaño. Ahora cada mes iba al pueblo, se comunicaba con la gente. Incluso comenzó a invitar huéspedes a Basilio, a Pérez, a otros conocidos. Y todos contaban historias sobre el lobo blanco fantasma que protege al viejo guardabosques, sobre el lobo con una franja plateada a lo largo del lomo, al que obedece toda la manada, sobre cómo este lobo salvó a Eduardo y al muchacho de los fugitivos, castigando a los asesinos. Plateado se convirtió en una leyenda local. Lo temían, pero también lo respetaban. Los cazadores furtivos evitaban el territorio donde vivía su manada. Y los que se atrevían a romper la ley no escrita de las montañas, a menudo encontraban trampas destrozadas y lazos destruidos. Plateado seguía visitando a Eduardo. A veces se quedaba unos días, a veces solo se asomaba por un minuto, como verificando si todo estaba bien. Ahora con él a menudo venía la loba con la mancha gris, su pareja. Y el año pasado aparecieron lobeznos, blancos, como Plateado, pero sin la franja plateada. Tal peculiaridad, evidentemente, solo la tenía él. Eduardo miraba el atardecer y pensaba en lo sorprendentemente que está organizada la vida. Las personas que se consideran la corona de la creación a menudo resultan ser peores que los animales. Y una bestia salvaje, a la que todos temen, es capaz de tal lealtad y comprensión que no siempre encuentras en un ser humano. La loba a sus pies levantó la cabeza y se puso alerta. Del bosque apareció una silueta familiar plateado. Caminaba lentamente, majestuosamente, como corresponde a un líder. Detrás de él seguían 3 lobeznos ya crecidos, ahora ya lobos casi adultos. «Trajiste a los jóvenes a conocerme», sonrió Eduardo. «Bueno, acérquense, no tengan miedo». El lobo resopló, como estando de acuerdo con el cumplido. Eduardo sacó del bolsillo varios trozos de carne seca. «Tomen, sírvanse». Los lobos jóvenes primero miraron al padre y solo después de su apenas perceptible asentimiento tomaron cuidadosamente el regalo. «Eso sí es disciplina», negó con la cabeza Eduardo. «Deberías educar niños, amigo mío». Plateado se acercó más, puso la cabeza en las rodillas del hombre. Eduardo acarició el pelaje blanco y espeso. Pasó los dedos por la franja plateada a lo largo del lomo. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «a veces pienso que nosotros, las personas, deberíamos aprender de ustedes. Lealtad, justicia, la habilidad de perdonar, pero no». El lobo lo miraba con ojos amarillos inteligentes, y al anciano le parecía que su amigo entendía cada una de sus palabras. «¿Cuánta humanidad hay en el hombre?», dijo pensativo Eduardo, recordando cómo una vez se había hecho esa pregunta. «A veces muy poca, y a veces más de lo que pensamos. Todo depende de la elección». Era hora de regresar con la manada. «Ve», asintió Eduardo, «te necesita, y ven más seguido. Siempre me alegro de verte». El lobo lo miró una vez más, luego se dio vuelta y con paso majestuoso se dirigió al bosque. Pronto las siluetas blancas se disolvieron entre los árboles. Eduardo los miró durante mucho tiempo mientras se alejaban. El crepúsculo se espesaba, pero no se sentía solo. Sabía que los amigos estaban cerca, y que la verdadera amistad no conoce fronteras entre especies. Y en algún lugar en la profundidad de las montañas, entre árboles centenarios y rocas, corría un lobo blanco con una franja plateada a lo largo del lomo. Era el líder de una manada fuerte y amigo de un hombre. Era Plateado, leyenda viva de las montañas, símbolo de lealtad y devoción, recordatorio de que a veces la frontera entre lo humano y lo animal no es tan clara como nos parece. En el cielo que oscurecía se encendió la primera estrella.
El aullido del lobo se extendió sobre las montañas poderoso, seguro, lleno de vida. Plateado marcaba su territorio, protegía su hogar. Y este hogar era también el hogar del viejo guardabosques. A la luz de las estrellas brilló un hilo plateado, la huella del lobo se extendía desde la cabaña hasta el bosque, conectando dos mundos, dos vidas, dos destinos. Una huella que nunca desaparecerá mientras vivan los que recuerdan esta historia. Gracias por ver. ¿Qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones, su comentario es muy valioso para nosotros.